nombre es Nicolás Cavallo. Te vengo a contar una historia, pero no voy a estar solo, sino que me van a acompañar ellos, los protagonistas. Pónganse cómodos, que aquí comienza. Bueno, estamos en el Centro de Guía de Turismo. La verdad es un placer estar acá con Alicia, formadora, guía. Y yo siempre digo una cosa, Alicia, te lo digo siempre. Si hay un dato en la ciudad de La Plata que le consultamos a Alicia dice, ¿sabés que no lo sé? Es que ese dato era falso. Pues no puede ser que Alicia no lo sepa. Un placer enorme tenerte acá. Bien, hemos tenido diversas charlas, hemos compartido muchos momentos, pero estamos acá en este lugar in situ. ¿Qué se puede hacer en este centro de guías? Bueno, esto es al decir centro. Cuando nosotros nos fuimos a inscribir a Personería, dijimos Centro de Guías Informantes de Turismo, copiándonos de El Tigre, San Isidro, claro, y Vicente López, que eran centro. Claro. Nos pareció más que asociación. Y nos dijeron, mire qué centro, ¿qué van a hacer? Y entonces dijimos, cursos para formar guías de turismo locales. Y bueno, y ahí el estatuto nos indica Centro de Guías de Turismo, y Personería nos toma un nombre y lo elegimos entre los que estábamos, y entre ellos surgió Los Caminos y la Gente. Nos parecía ideal y no hay otro, claro, es el único. Claro. Pero que también quedamos únicos en la ciudad porque quisieron conformar otros y fue difícil. Es difícil porque hay que formar comisiones, ya no es solamente. Entonces aquí, de acuerdo al estatuto, dejamos un estatuto libre. No dijimos, nos vamos a cerrar en esto, porque esto fue primero como guía de turismo, y ver qué podíamos hacer, y de acuerdo al estatuto, entonces había que formar guías. Y allí dijimos, bueno, hay que formar guías. ¿Y qué pasó? Había un curso que se había hecho en 1978 en la Municipalidad de La Plata, único, no se hizo nunca más. Pero pasó que hubo un accidente muy feo en la municipalidad que lamentablemente mataron a un intendente, Cartier se llamaba, sí, este hombre. Bueno, era todo de época de proceso. Entonces, ¿qué pasó? Todo lo que había quedado de este intendente lo borraron, y también borraron el curso. Pero mi profesora, la que tuvimos en 1985, siguió guiando lo que había aprendido. Y en 1985 apareció Casa de las Provincias, con el profesor Musmano, profesor de historia, y había conformado una asociación de guías que no tenía personería jurídica. Y allí estaba mi profesora. Entonces, ¿qué pasa? Nos enseñó algo muy lindo, pero cuando ella, bueno, hoy es una estrellita, se fue en 1987, nos dejó a nosotros libros y cosas que habían sucedido en esa asociación de guías. Y una de las cosas que me dijo, no dejes de formar guías. Como vos, como yo y como los que te sigan, van a hacer que la profesión del guía de turismo no desaparezca. Claro, exacto. Último eslabón, pero el que trabaja siempre con la gente. Va a haber muchos, ella me dijo, muchas carreras, muchos cursos, y ahí se daban. Entonces, fue una misión, el decir, vamos a formar guías. De allí surgió el técnico, después surgió el licenciado. Pero qué notable. El técnico guía, el licenciado guía, y no aprendió para guiar. Claro. O sea que copia esta profesión de guía, parece que es muy envidiable. No lo es tanto para el que viene a estudiar,
¿Por qué razón? Porque si es capacitación, no es una carrera y después hacer un posgrado, es directo, es aprender para ya trabajar, con salida laboral. Claro, es difícil ¿en qué? En que aprendemos divino, investigamos, pero después hay que enfrentar al público. El público cambia. Entonces seguimos formando guías porque consideramos que es una profesión única. Y siempre decimos, lo más importante del turismo es el turista. Y el guía de turismo precisamente trabaja con el turista. Y de vuelta. Exacto. Alicia siempre dice que conocer es querer. Sí, sí. Es una frase que yo la he aprendido y es cierto. Es real. Después de pasar por este lugar, salís a la ciudad viéndola con otros ojos, empezás a notar, empezás a mirar, básicamente es eso, empezás a mirar todo lo que estaba alrededor, que uno con la vorágine del día no se da cuenta. Pero ahí lo encontrás. A ver, Alicia, ¿cómo es guiar en la ciudad de La Plata? ¿Es una ciudad que está diseñada para el turismo? ¿Es una ciudad que te da ventajas para el turismo? ¿Cómo es eso? La ciudad nunca estuvo diseñada para el turismo. Nosotros tenemos una ciudad que surge, digamos, por un hecho político, ¿no es cierto? Exacto, sí. Entonces se pierde un lugar y tenemos, como yo siempre digo, el gobernador Dardo Rocha y sus amigos, aquellos que si bien eran políticos lo acompañaban, crearon de la nada una ciudad maravillosa. Pero lo más importante de eso fue trasladar los poderes públicos. En ese momento no se pensaba en el turismo, sino en conformar una ciudad, una capital de la provincia donde se había perdido un lugar. Entonces nosotros, por eso decimos que el turismo hoy es cultural. Desde aquel primer momento colocaron la piedra fundamental allí donde está la Plaza Mariano Moreno, a todo lo que se fue conformando. ¿Qué sucede? A través de los tiempos, el turismo empieza a surgir en la Argentina y por qué no en La Plata. Se da, como yo decía, este curso que se había dado, estos cursos que se dan que son muy pocos, porque técnico o licenciado no estudia La Plata. Por eso quedamos como únicos estudiando la ciudad, el lugar. Siempre se piensa afuera. El que estudia dice, ay, para viajar. No, para recibir y para contar con orgullo lo que tenés. Entonces es una ciudad administrativa, no está abierta al turismo. No hay una mentalidad. Sí hay oficinas de turismo, pero si ahondamos sobre esas oficinas, tampoco se trabaja mucho el turismo, sino se trabaja un poco la estructura de lo que es política, porque aparte las direcciones, los empleados y demás, se trasladan a medida que el poder político de la ciudad funciona. Entonces nada es, digamos, preparado para el turismo. Yo empecé a trabajar en 1986. Recién comenzaba la democracia. ¿Y qué pasa? El guía de turismo trabaja con el movimiento social del momento. El turista es el momento, digamos, que va surgiendo. Y bueno, aparece lo que es el PAMI. Y el PAMI allí estaba un señor que en ese momento comienza como algo nuevo, y entonces pensaron en hacer pasear a la gente mayor. No existían los centros de jubilados. Si existían, no estaban muy como ahora, tan organizados. Estaba Abuelos Club, que es Torcoire en Canal 9, hoy ubicado Abuelos Club, y aquí en la ciudad de La Plata había, como sigue estando, Abuelos Club. Abuelos, no jubilados. Los jubilados empiezan a salir de su lugar con un paseo gratis. Después de haber estado adentro tanto tiempo, de toda una vida, con cosas comunes de su casa, por sobre todo las mujeres que por ahí quedan viudas y demás. Entonces llegaban muchos micros. Y claro, yo me recibí, necesitaba trabajar en ese momento, y me dice mi profesora, que era guía, mirá, van a venir de PAMI, y van a venir con la doctora y con la coordinadora, pero no saben nada de la ciudad.
y va a empezar el recorrido, así que vas a empezar a trabajar, pero pagan poquito. Nos habíamos recibido 11 en este primer curso de guía de turismo en La Plata. Y entonces hubo compañeras que dijeron, no, es muy poco, no. Entonces yo dije, no, aunque sea poco, algo voy a tener en el bolsillo y me va a servir de experiencia. Yo ya tenía 39 años, o sea, hasta ese momento no había estudiado turismo, sinceramente me encantaba, pero no existía. Bueno, y empecé a guiar. Venía la gente con ropita muy, no antigua, no humilde, digamos, mal trazada, sino antigua, con pelucas de esas pelucas baratitas, con algo que a lo mejor alguien le decía, ponete linda, o así, pero no había medios. El jubilado, la gente grande no tenía. 1986, Alfonsín, estamos en la primera de la democracia. Claro. Llegaban al Museo Dardo Rocha, que es una casa, y se nos sentaban en los asientos del museo. Claro, no te podés sentar porque es del museo. Y no sabían que era un museo. Les faltaba el contacto social, el movimiento social. Entonces, claro, le decíamos a la que había sido mi profesora, que en ese momento era compañera, estudiamos un montón, para nada, no le podemos decir mucho porque la turbamos. Cuando llegó la década del 90 y vinieron los centros de jubilados y tuvieron el 1 a 1 y se fueron por todos los lugares, venían a contarnos y a ver la catedral y decían, ¡ay, la vi en tal país, la vi en tal lugar! Se había cambiado el mundo social. Entonces tuvimos que cambiar el discurso, porque ahí estábamos emparentados con las cosas que teníamos acá con algo que habían visto. Y así nos pasó, Por eso a veces dicen, y en este caso, como comentaste, que todo lo que puedo saber, es que nos obligó el mismo turista, porque quedarnos en casa pasaba. Cuando surgen estas otras carreras, los guías quisieron salir, entonces terminaron como coordinadores, porque llegás a Córdoba, Mendoza, claro, San Luis, donde sea, claro, y te espera el guía del lugar. El guía es local. Claro. Bien, estábamos hablando, recordando ese tipo de anécdotas. Ahora hablando de este lugar en sí, ¿qué actividades hicieron a lo largo desde que comenzó el centro de guías hasta ahora? ¿Cuál es la proyección que tiene el lugar? ¿Qué se hace acá? En aquel momento, después de empezar, surgió en 1987 que no nos contrataban, nos decían porque casualmente el profesor Aún, que falleció hace poco, era el director de cultura y supuestamente nos iban a contratar, claro. Por eso digo que no está abierto al turismo en la ciudad, porque no estuvo nunca. Bueno, un guía en la catedral, un guía en cada lugar iba a recibir la gente, fue todo pero nunca vino el expediente. Entonces había un señor en el Salón Dorado que se llevaba la llave a su casa, cuidaba el Salón Dorado como él solo. Y entonces dijo, ustedes que están tanto dando vuelta, ¿por qué no se ponen un día propio, un lugar donde los guías están? Y claro, se habían casado mis hijos, me había quedado el lugar, y empezamos a hacer el trámite para tener una oficina para el servicio de guía de turismo. Lo logramos en 1987, Turismo Platense. Privada. Claro. De esa oficina privada empecé a hacer los cursos y a hacer exactamente lo mismo que en la asociación, pero privada. Pagábamos la tasa de seguridad e higiene y demás. Pero éramos trabajadores independientes, todavía ni monotributistas. Claro. El guía de turismo no tenía nada y si no trabajaba no le pasaba nada. Entonces buscábamos con esta oficina de servicio de guías de turismo. Y buscamos multicompras un día. Había venido el tren de la costa y era todo nuevo. ¿Y por qué no ir como coordinadores al lugar a mostrarle a la gente? Y fuimos a Multicompras porque Multicompras hacía viajes largos pero no hacía cortos. A la provincia, hubo excursiones de un día. Claro, cuando se lo proponemos, en base a lo que Canal 7 largaba, esa era la idea, ¿qué pasó? El gerente dijo, ustedes van a hacer que se nos pierda la gente y demás. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos todos, nos juntamos 10 guías y nos fuimos todos a hacer todo el recorrido, a ver cómo era. Entonces pusimos el coordinador y el guía que iba.
Y no existía en ese momento, entonces fuimos haciendo lo que fue el tren de la costa con Multicompra. Fue un éxito, nada más que Multicompra, después ese gerente que tanto me dijo, hizo unas trampitas cuando hacían rifas de auto y demás, y Multicompra desaparece. Siempre. Entonces aparece Metropolitano, Metropolitano que viene donde estaba Ferrocarriles Argentinos, y allí fuimos, frente a la rural, hicimos el tren turístico. Desde la ciudad de La Plata traíamos la gente, llenábamos los micros, hacíamos los recorridos, o sea que con lo que habíamos prendido la ciudad, no había entes que invitaran a la gente a venir, invitábamos por nuestra forma, íbamos donde estaban los lugares y demás. Claro, un día estando acá dando el curso, me pregunta una alumna, porque daba coordinador de la provincia de Buenos Aires y guía de turismo especializado de La Plata. Y entonces me pregunta, Luján, esta Virgen que tiene, y esta hondura que tiene acá y que está en rojo, bueno, tomemos el teléfono y hablemos al director de turismo de Luján, dije yo, para que nos lo diga. Formación. Sí. Bueno, 1994 era ya esto, y lo dije. Entonces me dice, no, me dice el director de turismo, le voy a dar con la presidenta de la Asociación de Guías de Luján. Entonces cuando le doy me dice, ¿dónde estás? ¿Qué sos? Ay, dice, yo ahí en la casa Curuché del Colegio de Arquitectos tengo a mi marido, vamos a hacer un encuentro de guías, el primero en Luján, de guías de la provincia de Buenos Aires, te invitamos. Fuimos 4 de acá. Cuando llegamos allá era todo en el museo donde está Luján y demás, era todo muy nada, pero de eso designaron que hiciéramos el otro encuentro en La Plata. No teníamos dónde, como hoy mismo, cuesta, porque hablamos de 5 estrellas, pero hablemos de lugares donde la gente puede venir, la gente que va a los congresos, no son todos de mucha plata. Bien, entonces, ¿qué pasó? Estaba Guillermo Bonicato, Guillermo, el hermano del... Y sucede que a mí, como me habían dado las posibilidades del encuentro de guías y no encontrar, Carlos Bonicato era diputado. Entonces me había ido del 1994, estábamos en 1997, y todavía no había conseguido un lugar para hacer el encuentro de guías, disculpándome con las guías de la provincia. Bueno, ¿qué pasó? Guillermo Bonicato en un momento dado había pedido para recorridos, para que lo designara, los guías de los chicos de universitas que recién empezaban. Le fallaron y le dijeron, mira, hay una guía, Alicia Alemán. Entonces él me llama por teléfono para ir a hacer el recorrido que era de La Plata. Cuando voy a La Plata, cuando voy a la oficina 6:50, ¿qué sucede? Estaba el diario Hoy, que recién surgía, toda una historia, y este señor. Entonces me dice, bueno, dice, ahora la voy a presentar. Sube en el micro, dice que soy toda una maravilla, nunca en mi vida me había visto. Y se va. Entonces le digo al chofer, ¿vos sabés lo que es el circuito que hay que hacer? Sí, me dijo, bueno, arrancá. Claro, yo arranca a caminar. En Meridiano Quinto recién estaba queriendo ahí, habían hecho la circunvalación asfaltada y estaba en propaganda de noche. Eran las 7 de la tarde. Entonces a medida que aparecía yo hablaba. Y justo estaba la señora de Bossarelli con el hijo en el recorrido. Y me hacía sí, me acentuaba. Claro, cuando termina todo me dice el chofer, que era del micro de la municipalidad, ¿dónde estudiaste vos? En Casa de las Provincias, pero yo tengo una profesora excelente. Empecé a hablar. Sí. Le digo, decile a ese señor que no sé quién es, que me contrató, que no se aparezca nunca más, que no lo quiero ni ver, porque es un maleducado. ¿Cómo va a hablar de mí tanto y se va a ir? Ni siquiera estuvo presente y me largó así. No, yo no acostumbro a esto, a mí me gustan las cosas como corresponde. Claro, se lo dijeron a este señor Bonicato. Al otro día se apareció con un ramo de flores disculpándose, porque claro, él era político. Y me dijo que lo que necesitara. ¡Ay, perdió, pobrecito! Porque de ahí hicimos el encuentro de guías de turismo en el Regimiento 7, claro, donde la oficina tenía fax nada más en ese momento, pudimos convocar a todos los guías, hicimos el encuentro, logramos
en ese encuentro un anteproyecto de ley, que hoy es la 12484, y cuando fuimos a hacer los trámites a la legislatura, nos dice el diputado, todos pueden ingresar menos turismo platense. Y las guías que habían ido de la provincia se le fueron encima. Entonces dice, no, ¿cómo? Si ellos hicieron todo. Entonces dice, ¿qué pueden hacer? Convertirse en centro de guías. Pero ni cortas ni perezosas, ¿no? Ahí empezó, hicimos el trámite a personería. En 1998 ya éramos centro de guías para hacer lo mismo que hacíamos con turismo platense. Y de ahí entonces surgen determinadas cosas, que se van dando siempre dentro de estatutos y dentro de las posibilidades. ¿Qué hicimos este año? Creamos un anexo en la isla Martín García, donde allí hay una guía formadora que hace años que está con nosotros, y desde ese lugar formó 4 guías locales que son las primeras, donde allí hay un lugarcito en la isla Martín García, Partido de La Plata. Exacto, que cuando la gente llega, las guías le muestran el lugarcito donde dice Centro de Guías de Turismo, Los Caminos y la Gente, anexo Isla Martín García. O sea que esto, que quizá no te lo digo muy formal, hacemos esto, y que te lo estoy contando, es lo que va surgiendo. Ahora tenemos la idea de un circuito, de que Puerto La Plata, la calle Nueva York y todo lo que es el paseo en lancha por el río Santiago. ¿Cuál es el circuito industrial? Nosotros ahondamos sobre lo que es nuestra historia. Y de allí vamos marcando. Si bien, como te digo, el origen fue político, hoy la ciudad de La Plata no debería ser política, debería ser turismo. Y turismo cultural, porque la gente desconoce qué somos. Esta es una ciudad creada e ideada. Yo voy a los congresos de guías que se dan en los distintos lugares de provincia donde se sortean. Estuve en San Martín de los Andes, estuve en Santa Fe y estuve en el Chaco. Yo viajo sola porque nadie me quiere acompañar, porque dice, para ir, hay que hablar mucho, cuánta plata, nos pagaría eso, un lío. No, yo voy porque es la más linda experiencia, me encuentro con los guías del país y todos tienen la misma mirada. Y desde ahí es donde a veces, cuando en el Facebook voy largando, ellos se comunican que es La Plata. Y cuando yo llego, no dicen Centro de Guías de Turismo, Los Caminos y la Gente. Dicen Alicia Alemán, ahí vino de La Plata, la única ciudad programada. Y lo dicen los guías del país. O sea, ¿hasta dónde somos importantes? Yo nunca miro que la gente venga de otro país. Siempre miro que venga de las provincias de mi país y de Buenos Aires, capital. Y tenemos la suerte que hay escuelas secundarias que los chicos, y después van a la universidad, vienen a pedir un guía para ver qué es esta ciudad, para que cuando ellos vengan a la universidad, porque nosotros tenemos carreras que no hay en Buenos Aires. Claro. Por ejemplo, la del Observatorio Astronómico. Allí esa no existe. Astronomía y geofísica vienen de Buenos Aires. Y bueno, somos también una ciudad universitaria. Tenemos la universidad adentro y eso también se lo debemos a los fundadores. O sea que a veces, yo digo, y no estoy discriminando ni nada en digamos, nacionalidades, pero siempre digo, cuando venga un chinito y ponga un hotel de turismo para la familia, para el turismo, todos van a querer hacer lo mismo. Porque era así, tenemos unos hoteles hermosos, 5 estrellas, tenemos mucho, pero son todos empresariales. Hablamos de convenios, hablamos de que la gente viene, pero nosotros tenemos que pensar en que venga la familia, y tenemos que adaptar. Por ejemplo, nosotros tenemos la República de los Niños, un parque temático, donde los niños pueden venir. ¿Con qué trabajamos nosotros los guías? Con técnicos coordinadores. No hay una agencia de viajes que diga que trabaja la ciudad de La Plata exclusivamente como receptivo.
por eso mismo ahí te contesto, no está abierta al turismo, tenemos mucho de turismo, pero no está en una estructura en que la gente pueda venir. Entonces nosotros lo hacemos desde nuestro lugar, invitamos desde nuestro lugar a centros de jubilados, a distintos lugares, y a nosotros no nos contratan, porque somos monotributistas, trabajadores independientes. Alicia, hay muchas historias, mitos, y nosotros en la apertura de nuestro programa hay un pasaje de imágenes que son de la ciudad, y hay una puntual que te voy a preguntar, pero después de la pausa, ¿te parece? Sí, cómo no. Después de la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos acá después de este bloque, el espacio publicitario, agradeciendo a las empresas que nos apoyan para continuar con este tipo de proyectos. Hablábamos de muchas cosas de la ciudad de La Plata, hablábamos de este lugar, todas las actividades, los comienzos, los orígenes, que todo tiene su trabajo, su sacrificio, su desempeño para conseguir los resultados de hoy en día. Pero Alicia, a ver, no nos podemos ir de acá si no contamos alguna historia de las que nos gustan a nosotros, de la ciudad. Es una ciudad que tiene tanta historia y tantas cosas que se dicen y muchos mitos en sí. ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, si vamos a los túneles. Siempre yo hablo del túnel. Siempre De acuerdo a las investigaciones, ¿no? Los túneles los tenemos en la Plaza de Mayo, los tenemos en San Telmo. Claro, sí. Y tenían que ver con los jesuitas. Nosotros tenemos arroyos entubados. Claro, ahí tenés túneles, por ejemplo. Y la prueba fue en el 2013 cuando vino la inundación, que la gente decía que le surgía el agua de adentro de la casa, para arriba. Porque hay construcciones que están hechas donde estos arroyos están entubados. Claro. Esto que digo es un trabajo que lo hizo la Facultad de Ingeniería, donde hay planos y demás, donde los arroyos están entubados. Siempre nos pasó que nos invadió la historia de provincia hasta 1880, que está allá en Buenos Aires. Nuestra historia comienza el 19 de noviembre de 1882. Entonces, la ciudad fue ideada y construida de una manera que nada que ver, pero los mitos y las leyendas tienen su tiempo. Claro. Es lo que a la gente le gusta, lo misterioso. Y acá tenemos un artículo, porque ¿qué pasa con el guía de turismo? El guía de turismo, el verdadero, el profesional guía de turismo, investiga y se basa en documentos. Y no en libritos escritos por allí, sino en documentos, en documentación. Aquí tenemos el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires, que es maravillosa la documentación que hay, y lo bien que te atienden cuando vas. Entonces, que muchas veces vas por una cosa y terminás con 10, porque es maravillosa la documentación. Eso es lo que la gente quiere, lo que la gente le gusta, lo que la gente quiere después verlo o tratar de combinar la idea de algo concreto y válido, que nos pasa a todos. Porque si no, el misterio termina alguna vez descubriéndose que es una mentira o que es algo que no estuvo. Y aquí hay una nota hermosa. Y esto, bueno, tiene que ver con una nota periodística. Y fíjense el periodista, ¿no? Esculturas misteriosas en el observatorio. Claro, el título ya llama la atención. Y esto es de, el 2010. El 14 de febrero de 2010.
O sea que no hace mucho. Y acá nos cuenta algo muy lindo. Qué lindo también que la gente visite el observatorio de aquí, de La Plata. Tenemos el planetario, pero hablemos del observatorio. Ahora estamos en pandemia, pero cuando eso está abierto los viernes por la noche se hacen distintas vistas hacia los distintos planetas o algo de lo que allí aparece de acuerdo a la época del año. Y bueno, allí hay guías, hay un museo y hay una historia que desde 1883 viene. Y estas culturas misteriosas, estas esculturas, tienen que ver, y hoy las encontramos, en donde está la biblioteca. O sea, nosotros desde el Paseo del Bosque estamos viendo un edificio. Ese edificio fue construido en 1883 por Pedro Benoit, o sea, diseñado y construido, porque allí había un planeta que pasaba por la ciudad de Bragado y entonces había un telescopio, algo que venía de Francia y venía de otro lugar. ¿Y qué dijo Dardo Rocha? Ese es para mí. Pasará el planeta, lo mirarán en la provincia, yo le dejo el lugar, pero después para mí. Y entonces crean el observatorio aquí en el bosque, donde no se imaginaban que después iba a haber tantas cosas, hasta un estadio de fútbol, donde todo lo que es observación y demás no daba las posibilidades, por eso están los leoncitos así en San Juan, que está tan lindo. Pero aquí la facultad, la escuela siguió adelante. Y en esa biblioteca que está construida en ese edificio, estaba la idea de construir allí esculturas, digamos, de distintos sabios en ese momento, como Newton, como Galileo Galilei, o sea, aquellos que tenían que ver lógicamente con la observación, el espacio y demás. Y entonces, pasados los años, se decía que esas esculturas nunca habían llegado porque el barco se había hundido con las esculturas y no estaban. Es algo hay que decir, claro. Y entonces los guías locales, y por eso tengo el artículo porque me interesa decir los nombres, Ángeles y Nicolás, estuvieron viendo la documentación que allí se encontraba, que fue guardada en su momento. ¿Por qué? Porque en el observatorio hubo de padres a hijos sucesivos, entonces muy conservacionistas. Y entonces, ¿qué descubren? Que Henry Allouer era el escultor en Francia que había estado ideado en aquel momento, en fin del siglo XIX, a hacer estas esculturas. Pero sucede que cuando estaba en la propuesta de hacerlo, en el observatorio que pasó, hubo un director que era astrónomo y que se enfermó. Y el observatorio era de la provincia. Entonces llega justo 1904, muere este director, Beuf, que vivía incluso en el lugar del observatorio. Queda todo, queda el telescopio allí, todo lo demás, pero es claro, en la provincia, al no tener el medio y el dinero, le dice a este señor Henry Allouer que no iba a haber esculturas, que no había plata. Pasa Joaquín B. González a hacer la Universidad Nacional y nadie se interesó porque llegaran allí. Eran las misteriosas que habían estado desaparecidas. Vamos a mostrar, vamos a ver la cámara. Y en la documentación aparece que no había habido este misterio. Entonces viene la propuesta de querer hacerse y se logra esas misteriosas esculturas porque incluso quienes la realizaron la tuvieron que trabajar como hubiesen sido de esa época, con la vestimenta y demás que tienen. Claro, entonces, las famosas misteriosas esculturas. Pero hay algo más. Henry Allouer es el que realizó la estatua del monumento a San Martín. Fíjense qué notable, ¿no? La que decimos también que no es la nuestra. Claro, a esa sí se la pagaron, esa sí. Pero en esa tenemos otra historia, que hablamos de misterios. Si nosotros vemos, por ejemplo, nosotros aquí tenemos el monumento a San Martín, que es la réplica de la que está en Francia, y entonces allí en Boulogne-sur-Mer. Sí, sí. Pero si vemos la de Francia y vemos en la foto, en los costados tenemos relieves que son de bronce, trabajados de las batallas. Y aquí no los tenemos.
ustedes quieren creer que estos sí llegaron a la legislatura, pero no llegaron nunca al monumento. Y eran de bronce. Claro, Deben haber detalle, sido ¿no? las misteriosas también. Sí, Le sí. marcamos el misterio para a veces esconder la trampita. Claro, y las hay Y muchas. este monumento en réplica está en Rosario, allí lo tenemos, y tiene en los costados precisamente lo que es de las batallas que acá no tenemos. O sea que esos son los misterios. Ahondando en la documentación, nos encontramos con que a veces esos misterios son para vender libritos. Y todo esto que está contando Alicia no está en los libros, te lo estamos contando acá. Claro. Hay otro mito, esto vamos a decirle mito porque es así, mucha gente se confunde. Señalamos acá porque estamos muy cerquita de Plaza San Martín y lo que vamos a contar ahora está en Plaza San Martín casualmente. En sí la Plaza San Martín tuvo muchas formas, se cambió, se recortó, se hizo Sí. más, bueno, toda esa zona fue así. Pero existe lo que se conoce como glorieta, y pongo comillas, glorieta, y lo ven al principio de la presentación de nuestro programa, glorieta. Pero Alicia, ¿es una glorieta? Me parece que no. Claro, sucede que cuando decimos, yo siempre digo, tocan de oído. Claro. Decimos siempre eso, porque nosotros, gracias a Dios, cuando nacemos tenemos 5 sentidos perfectos, maravillosos, pero a veces no prestamos atención y nos gusta repetir, es fácil, así nos hacemos trabajar la mente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos distintos, lo vemos hoy en internet con las fotos, vamos a ver, glorieta la del Parque Saavedra y glorieta la de la Plaza San Martín. O sea, repetida. Claro, ahí está. ¿Qué pasa? Son nombres arquitectónicos. Es lo mismo cuando decimos obelisco. Al obelisco le marcamos no sé cuántos misterios y cosas, y es un nombre arquitectónico que tiene que ver en su partecita, punta de lanza, eso es lo que marca la palabra obelisco, como la pirámide, porque tiene que ver con Egipto y tiene que ver con los templos egipcios. Y el obelisco es un hito histórico, no un mito ni nada, y en esto pasa lo mismo. Es kiosco con K, y tiene que ver de los mercados persas, porque precisamente el que tiene, como en este caso el kiosco, que tiene todos los lugares abiertos, daba lugar para eso. Fue contratada en 1910, fue traída exclusivamente desde Francia, para las bandas de policía. La banda de policía de acá, de la ciudad o de la provincia, el maestro Ruta era en ese momento, es sinfónica, no solamente toca marcha, sino tiene distintos cuerpos, que también está la parte sinfónica, la parte de folclore, la parte de tango, o sea, es completa esa. Y el maestro Ruta, que era en ese momento, que incluso hay, no sé si todavía está, porque era de bronce, una plaquita allí en un costadito, fue cuando surge esta banda de la provincia de Buenos Aires, donde tocaban ese lugar precisamente para que la gente fuera a verla a la tardecita después del trabajo, porque no había demasiadas cosas, y ese era el lugar especial. Eso es kiosco. Glorieta es la del Parque Saavedra, que tiene una conformación digamos que va asomándose hacia el lago y que tiene, bueno, distintos para tener plantitas. Y la del Teatro del Lago, o la del Anfiteatro Martín Fierro, es pérgola. Claro. Esa tiene lo que se llaman senadores, o sea, es parecida a lo que es la glorieta, como sería en el Parque Saavedra, pero tiene maceteros en los costados, que van conformando para que allí haya plantas y también las tengan en la parte alta. Si nosotros vemos una vista aérea del Martín Fierro, vamos a ver que conforma como un círculo que lo va conformando, donde nace en la puerta y termina directamente en el escenario. Y en Madrid se llaman las pérgolas y están generalmente en las calles y en los lugares, porque tiene que ver con las flores, con las plantas y los lugares. Son nombres arquitectónicos y tiene que ver cada uno en su forma, Pero, si ya digo, si vemos,
Glorieta es la del Parque Saavedra, Glorieta es esa y demás. O sea, no es misterio, es simplemente que a veces no le damos el nombre exacto de lo que corresponde. Somos una ciudad que la identidad es la arquitectura, porque fue una ciudad construida. Entonces, todos esos detalles es importante que se diga con el nombre que debe ser, porque es la identidad. Es lo mismo que en otros lugares quizá haya otras identidades. Mito revelado, lo queríamos hacer porque es algo que siempre se habla y acá está revelado. Bueno, Sí. Y tenemos en Barranca de Belgrano hay otra que también se baila tango y no sé, bueno. Ahí está. Bueno, aquí también algo de rock se dio en su momento, Sí. las bandas, sí. Así que bueno, otro mito revelado. Bueno, Alicia, a ver, para cerrar, estaríamos hablando tantas cosas. Muchas. Para cerrar, ¿cómo hacemos para comunicarnos con el centro de guías, horarios, cursos? Bien. Nosotros ahora comenzamos con la idea de los cursos de capacitación. Y algo muy lindo que tenemos que comentar, los cursos de capacitación puede iniciar el alumno durante todo el año, porque es capacitación laboral, no podemos esperar un año lectivo para hacer laboral. Claro. Entonces, estamos en calle 8, 43 y 44, número 585, departamento B. Hay un cartel que le indica Centro de Guías de Turismo, los caminos y la gente. Teléfono es el teléfono de línea 421-6722. Y también se pueden comunicar por el mail centroguiaslaplata@hotmail.com. En el caso nuestro, que tengo un Facebook a nombre de Alicia Beatriz Alemán, que también pueden ingresar en él para ver todo lo que tenemos último. También estamos con las propuestas de las visitas guiadas caminando, porque bueno, hablamos que la ciudad no estaba abierta al turismo, precisamente los ómnibus de turismo no tienen lugar para estacionar como corresponde, no hay un lugar adecuado, entonces muchas veces con esta ciudad tan completa de autos y demás, hay lugares donde no se puede transitar porque el micro tiene que tomar el camino posible donde pasar. Entonces un city tour a veces es muy carente de todas las cosas que tenemos. Entonces hemos marcado circuitos caminando. El visitante viene en su ómnibus, el transportista ubica dónde estacionar y nosotros le vamos marcando distintos circuitos que lo fuimos proponiendo con nombres muy especiales. Tratamos de identificar el circuito en sí. Los recorridos son de 3 horas y cobramos por persona 300 pesos. Consideramos que está adecuado porque subir a la torre de la catedral, el ascensor y bajar son 200 y una entrada de un museo también está dentro de lo mismo. Es un trabajo de 3 horas caminando con las personas y ubicamos, por ejemplo, les cuento uno, abogados, escribanos y poetas. Comenzamos en la Plaza Paso, el abogado, el jurisconsulto Juan José Paso. Seguimos por la calle 13, allí tenemos Colegio de Escribanos, que tiene una historia muy linda hacia nosotros, Colegio de Abogados. Y después tomamos la calle 49 y allí tenemos la Peña de Bellas Artes. Tenemos la casa de Balbín, que para nosotros Balbín, más que político, fue un ciudadano, fue representativo. Y esa casa que fue construida al estilo de La Plata, al Renacimiento. Y enfrente tenemos el Palacio López Merino, del cual lo visitamos, nos reciben, y les puedo asegurar que está hermoso porque han trabajado mucho para él. Y si tenemos ganas de tomar un tecito, caminamos un poquito más en la Diagonal 74 y ahí vemos una casita de té donde puede ser. Esa es un recorrido de 3 horas caminando y contándole. Y como hizo toda la ciudad, fuimos haciendo distintos circuitos para que la gente lo disfrute. Conocer es querer, Alicia. Sí, totalmente. Eso lo tengo muy bien aprendido. Totalmente. Nos pueden escuchar también en Radio Rocha los días miércoles. Los días miércoles, de 16 a 17 horas, allí estamos con el programa Historias de La Plata, una ciudad para descubrir. Y tenemos otro lema nosotros desde nuestra institución: nadie mejor que el dueño de casa para conocer su casa por dentro. Por eso decimos guías locales de la ciudad de La Plata y especializados de lo que nos pida. Impecable. Nos encontramos
en el próximo programa de Te Cuento una Historia. Obviamente no te lo voy a estar contando yo solamente, los protagonistas acá me ayudan. Estamos rodeados permanentemente de artistas, muchas historias, y todas merecen ser contadas.